Petro menospreció a Marco Rubio y aprendió la mayor lección de su vida. Lo que estás por escuchar cambiará completamente tu forma de ver la política internacional. Un presidente colombiano, en plena cumbre mundial, comete el error más grande de su carrera al subestimar públicamente a un senador estadounidense. Lo que sucedió después dejó al mundo entero sin palabras. Esta es la historia real de cómo la soberbia política se encontró cara a cara con la humildad y la sabiduría. El frío invernal de enero golpeaba con fuerza las ventanas del imponente Centro de Convenciones Internacional de Bogotá. Era el año 2025 y la capital colombiana se vestía de gala para recibir la Cumbre de Líderes de las Américas, un evento que reunía a las mentes más brillantes del hemisferio occidental. Las banderas de 30 países ondeaban orgullosas en la entrada principal del edificio, creando un mosaico de colores que contrastaba con el cielo gris de la sabana bogotana. El presidente Gustavo Petro caminaba con paso firme por los pasillos del centro de convenciones, saludando con cortesía, pero distante a los diversos diplomáticos y funcionarios que encontraba a su paso. Vestía su habitual guayabera blanca, que se había convertido en su sello distintivo, y llevaba bajo el brazo una carpeta con notas manuscritas. Ese día iba a ofrecer el discurso de apertura de la cumbre, un escenario perfecto para exponer su visión sobre la nueva integración latinoamericana y la necesidad de romper con los paradigmas tradicionales de dependencia hacia el norte. El auditorio principal estaba colmado hasta la última silla. Empresarios latinoamericanos, académicos europeos, funcionarios de organismos internacionales y políticos de todo el espectro ideológico habían llegado a escuchar las propuestas que se discutirían durante los próximos 3 días. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese evento pasaría a la historia no por las conclusiones de la cumbre, sino por un intercambio que nadie había anticipado. Entre el público, sentado discretamente en la quinta fila, se encontraba el senador estadounidense Marco Rubio. Había viajado a Bogotá como parte de una delegación informal del Congreso norteamericano, invitado como observador especial. Su presencia no había sido ampliamente publicitada, ya que prefería mantener un perfil bajo durante este tipo de eventos regionales. Llevaba un traje gris oscuro y tomaba notas constantemente en una pequeña libreta de cuero. El presidente colombiano subió al estrado entre aplausos moderados. Ajustó el micrófono y comenzó su discurso sin preámbulos, con esa intensidad característica que lo había llevado a la presidencia. Quiero agradecer a todos los presentes por acompañarnos en esta cumbre histórica. América Latina está en un momento crucial de su historia, un momento donde debemos decidir si seguimos siendo espectadores de nuestro propio destino o si tomamos las riendas de nuestro futuro. Las palabras fluían con convicción. El público escuchaba atento. Pero entonces, el tono del discurso comenzó a cambiar, adquiriendo un matiz más confrontacional. Durante demasiado tiempo hemos escuchado lecciones desde el norte, lecciones sobre democracia de quienes financian golpes de Estado, lecciones sobre derechos humanos de quienes mantienen centros de detención ilegales, lecciones sobre economía de quienes provocaron la crisis financiera mundial de 2008. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Algunos asistentes intercambiaron miradas de sorpresa. Pero continuó. Y ahora, incluso aquí, en nuestra propia cumbre latinoamericana, tenemos entre nosotros a representantes de esa vieja guardia política estadounidense que sigue viendo a América Latina como su patio trasero. Políticos que hablan de libertad, pero apoyan bloqueos económicos que matan de hambre a pueblos enteros. La voz del presidente se elevaba con cada frase, alimentada por décadas de convicciones ideológicas. Tomemos por ejemplo al senador Marco Rubio, quien casualmente nos acompaña hoy. Un político que se presenta como defensor de la democracia, pero cuya trayectoria está marcada por el apoyo incondicional a dictaduras de derecha en la región, por la promoción de sanciones económicas que solo afectan a los más pobres, por una visión del continente que pertenece al siglo pasado. Los ojos de decenas de asistentes se giraron inmediatamente hacia donde estaba sentado el senador. Algunos lo sabían presente, otros acababan de descubrirlo en ese momento. Los fotógrafos comenzaron a enfocar sus cámaras hacia él. El propio Rubio permanecía inmóvil, con expresión neutra, pero por dentro procesaba cada palabra con creciente sorpresa y molestia. Este es el mismo senador que ha pedido repetidamente la intervención militar en Venezuela, que ha promovido el aislamiento de Cuba manteniendo un bloqueo que ha durado más de 6 décadas sin lograr absolutamente nada,
que ha criticado cada intento de integración latinoamericana que no pase por el visto bueno de Washington. El presidente hizo una pausa dramática. Y nos preguntamos, ¿qué credibilidad tiene alguien así para hablar de democracia y derechos humanos en nuestra región? El ambiente en la sala se había tornado extremadamente tenso. Algunos de los presentes, especialmente aquellos identificados con la izquierda latinoamericana, aplaudían tímidamente. Otros, sin embargo, mostraban clara incomodidad ante lo que consideraban un ataque personal inapropiado en un foro diplomático. La política exterior de políticos como Rubio se resume en una sola palabra: arrogancia. La arrogancia de creer que conocen mejor que nosotros lo que necesitamos, que pueden decidir cuáles gobiernos son legítimos y cuáles no, que pueden imponer sanciones unilaterales sin el menor respeto por el derecho internacional. Un asistente del protocolo de la cumbre se acercó nerviosamente al moderador y le susurró algo al oído. El rostro del moderador, un reconocido diplomático chileno, se tornó pálido. Intentó captar la atención del presidente para interrumpir discretamente, pero este continuaba en pleno ímpetu de su discurso. Y hablemos de su hipocresía en temas de inmigración. El senador representa a Florida, un estado construido por inmigrantes, incluidos sus propios padres cubanos. Pero cuando se trata de otros inmigrantes latinoamericanos, de mexicanos, hondureños, guatemaltecos que huyen de la violencia y la pobreza, ahí sí promueve muros, separación de familias, deportaciones masivas. Eso no es coherencia, es oportunismo político. Los murmullos en la sala se intensificaban. Varios periodistas presentes ya estaban transmitiendo en vivo a través de sus redes sociales. Los hashtags Colombia, Petro y Rubio comenzaban a volverse tendencia global en tiempo real. Señor presidente, interrumpió finalmente el moderador con voz temblorosa. Disculpe la interrupción, pero creo que es importante mencionar que el senador Rubio está presente en la sala como invitado de esta cumbre. Lo sé perfectamente, respondió Petro con frialdad. Por eso dirijo mis palabras también a él. Es hora de que estos políticos escuchen las verdades que normalmente se dicen solo a sus espaldas. El senador Rubio, hasta ese momento contenido, comenzó a sentir que la situación había traspasado los límites del debate político para entrar en el terreno del insulto personal. Su mandíbula se tensó, sus manos apretaron los apoyabrazos de su silla. El moderador, intentando salvar la situación, propuso rápidamente. Quizás el senador Rubio quisiera responder a los comentarios del presidente Petro. Esto podría ser una oportunidad para un diálogo constructivo entre ambas perspectivas. Todos los ojos se dirigieron hacia el senador estadounidense. El silencio en la sala era absoluto, solo interrumpido por los clics de las cámaras fotográficas. Rubio se puso de pie lentamente, abotonó su saco y caminó con paso medido hacia el escenario. Su expresión era serena, pero quienes lo conocían bien podían detectar la tensión bajo esa máscara de calma. Al llegar al podio, se posicionó frente al micrófono sin notas, sin preparación, pero con la seguridad de quien ha pasado décadas en la arena política. Miró directamente a Petro, quien lo observaba con una mezcla de desafío y curiosidad. Presidente Petro, comenzó Rubio con voz pausada, agradezco que me haya dado la oportunidad de responder, aunque debo admitir que hubiera preferido una invitación más cordial al debate. Una risa nerviosa recorrió la audiencia, rompiendo momentáneamente la tensión. Pero estoy aquí y no voy a rehuir la conversación, por incómoda que sea. El senador hizo una pausa, organizando sus ideas. Ha dedicado una parte importante de su discurso a criticarme personalmente, a cuestionar mis motivaciones y mi coherencia. Está en su derecho. La democracia se construye también con críticas duras, con desacuerdos profundos. Pero permítame responderle con la misma franqueza que usted ha empleado. Los reporteros presentes sabían que estaban siendo testigos de un momento histórico. Las transmisiones en vivo se multiplicaban. En Colombia, en Estados Unidos, en toda América Latina, millones de personas dejaban sus actividades para seguir este intercambio inesperado. Usted me acusa de arrogancia, de creer que sé mejor que ustedes lo que necesitan. Pero permítame preguntarle, presidente Petro, ¿no es también una forma de arrogancia asumir que todos los que pensamos diferente a usted somos parte de una conspiración imperialista? ¿No es arrogante descalificar cualquier crítica a su gobierno como injerencia externa? Rubio dio un paso al frente, acercándose más al borde del escenario.
Habla de hipocresía en mi postura sobre inmigración. Déjeme aclararle algo. Mis padres llegaron a Estados Unidos legalmente, huyendo de una dictadura comunista. Trabajaron duro, respetaron las leyes y construyeron una vida para su familia. Yo defiendo un sistema de inmigración ordenado, no porque desprecie a los inmigrantes, sino precisamente porque valoro el sacrificio que hicieron mis padres y porque creo en un sistema que sea justo para todos. El tono de Rubio era firme pero no agresivo. Había algo en su manera de expresarse que contrastaba con la confrontación directa que había empleado el presidente colombiano. Y respecto a Venezuela, Cuba y Nicaragua, que usted menciona. Señor presidente, ¿de verdad me va a decir que esos son modelos de democracia? ¿Va a decirme que Nicolás Maduro fue elegido limpiamente? ¿Que Daniel Ortega respeta los derechos humanos? ¿Que el sistema cubano permite libertad de expresión? Un silencio pesado cayó sobre la sala. Petro, quien había esperado una respuesta defensiva o un contraataque personal, se encontró con argumentos sustantivos que requerían ser abordados seriamente. Mire, presidente Petro, continuó Rubio. No pretendo ser perfecto. Estados Unidos ha cometido errores graves en América Latina, errores que reconozco y que lamento. Hemos apoyado gobiernos autoritarios cuando nos convenía, hemos priorizado nuestros intereses estratégicos por encima del bienestar de los pueblos de la región. Todo eso es cierto y merece ser criticado. Esta admisión sorprendió a muchos en la audiencia. No era común escuchar a un político estadounidense de alto nivel hacer tales reconocimientos en público. Pero, prosiguió el senador, el hecho de que hayamos cometido errores no significa que toda crítica a gobiernos latinoamericanos sea imperialismo. No significa que toda preocupación por la democracia en la región sea hipocresía. Y ciertamente no significa que todos los que pensamos diferente a usted seamos enemigos del pueblo latinoamericano. Rubio bajó el tono de su voz, tornándola más personal. Usted habló de arrogancia. Permítame hablarle de la arrogancia real que he visto. La arrogancia de líderes que llegaron al poder prometiendo justicia social y terminaron enriqueciéndose mientras sus pueblos pasaban hambre. La arrogancia de gobiernos que llamaron democracia a la persecución de opositores. La arrogancia de regímenes que cerraron medios de comunicación en nombre de la revolución. El presidente Petro, hasta ese momento manteniendo una postura desafiante, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Las palabras de Rubio no eran las de un político aturdido por el ataque, sino las de alguien defendiendo sus convicciones con argumentos sólidos. ¿Y sabe qué es lo más preocupante, presidente Petro? Que usted me atacó hoy sin conocerme realmente. Asumió mis motivaciones sin haberlas escuchado de mi propia boca. Me juzgó basándose en caricaturas y estereotipos. Eso, señor presidente, también es una forma de arrogancia. La sala estaba completamente absorta. Lo que había comenzado como un ataque unilateral se había transformado en un verdadero debate de ideas. Y ya no se trataba solo de dos políticos discutiendo, sino de dos visiones del continente confrontándose con respeto, pero sin concesiones. El moderador, viendo la intensidad del momento, preguntó: «Presidente Petro, ¿desea responder a los comentarios del senador?». El mandatario colombiano se acercó nuevamente al micrófono. Por primera vez desde que había iniciado su discurso, su expresión no era de total seguridad. Había algo diferente en sus ojos, tal vez el inicio de una reflexión incómoda. Senador Rubio, comenzó con voz más mesurada. Reconozco que algunas de mis expresiones fueron demasiado personales. El calor del momento, las convicciones profundas, a veces nos llevan a traspasar límites que no deberíamos cruzar. Era una pequeña concesión, pero significativa viniendo de alguien conocido por su firmeza ideológica. Pero mantengo mi crítica de fondo. La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina ha causado un daño enorme, y políticos como usted han sido parte de esa historia. Es cierto, respondió Rubio sin dudar. Y políticos como yo tenemos la responsabilidad de trabajar para que el futuro sea diferente al pasado. Pero eso solo se logra con diálogo, no con descalificaciones mutuas. Y permítame decirle algo más, presidente Petro. También usted necesita escuchar críticas sin etiquetarlas automáticamente como imperialismo. Un punto de inflexión estaba ocurriendo frente a los ojos de cientos de testigos presenciales y millones de espectadores remotos. Dos hombres con visiones aparentemente irreconciliables se estaban encontrando, en medio de sus diferencias,
un terreno común, la necesidad del diálogo honesto. Propongo algo, dijo Rubio de manera espontánea. En lugar de seguir este intercambio en un auditorio lleno de cámaras, ¿qué le parece si continuamos esta conversación en privado? Sin prensa, sin audiencia, solo dos personas tratando de entenderse mutuamente. La propuesta tomó por sorpresa a todos, incluido Petro. El presidente colombiano evaluó la oferta durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente asintió. Me parece una propuesta razonable, senador. Acepto su invitación. El moderador, aliviado, anunció un receso extraordinario de 2 horas. Los periodistas corrieron a sus medios para reportar lo sucedido. Las redes sociales ardían con opiniones polarizadas. Algunos celebraban el diálogo, otros lo veían como una traición a principios ideológicos. Pero la realidad era que algo importante estaba por suceder. 1 hora después, en una sala privada del centro de convenciones, solo con la presencia de un par de asistentes que permanecían en silencio junto a la puerta, Gustavo Petro y Marco Rubio se sentaban frente a frente, sin cámaras, sin audiencia, sin el peso del escrutinio público inmediato. ¿Café?, ofreció Petro, señalando una cafetera humeante en una mesa lateral. Sería un honor tomar café colombiano, respondió Rubio con una sonrisa leve. Este pequeño gesto, simple y humano, rompió el hielo de manera más efectiva que cualquier discurso diplomático elaborado. Los dos hombres se sirvieron café en tazas de cerámica y se acomodaron en sillones uno frente al otro. Senador, comenzó Petro. Debo disculparme formalmente. Lo que hice en el auditorio estuvo mal. Usted era un invitado en mi país, en un evento que Colombia organiza, y lo ataqué públicamente sin siquiera haberle escuchado primero. Eso no está a la altura de lo que debe ser la diplomacia ni el respeto básico entre personas. La disculpa era sincera, se notaba en el tono de voz, en la expresión del rostro. Rubio la recibió con seriedad. Agradezco sus palabras, presidente Petro. Y yo también debo reconocer que muchas veces, desde mi posición en el Senado, he simplificado realidades complejas de América Latina. Es fácil desde Washington opinar sobre lo que otros países deberían hacer sin entender completamente sus contextos históricos y sociales. Durante las siguientes 2 horas, ambos hombres conversaron con una franqueza que hubiera sido imposible frente a las cámaras. Petro explicó sus motivaciones profundas, las experiencias que lo llevaron a formar sus convicciones políticas, los dilemas que enfrentaba al gobernar un país tan complejo como Colombia. Rubio compartió su propia historia, las razones de sus posiciones, sus preocupaciones genuinas sobre el futuro de la democracia en el hemisferio. No se convencieron mutuamente. Sus diferencias ideológicas permanecieron intactas. Pero algo fundamental cambió. Comenzaron a verse como seres humanos complejos con preocupaciones legítimas, no como caricaturas ideológicas. ¿Sabe que me he dado cuenta?, dijo Petro en un momento de la conversación. Que tengo una tendencia a ver enemigos donde quizás solo hay personas con diferentes perspectivas. Es un defecto que he arrastrado de mis años de lucha política, de ver el mundo siempre en términos de confrontación. Es un defecto común en la política moderna, respondió Rubio. Yo también lo tengo. Es más fácil movilizar apoyo cuando tienes un enemigo claro que cuando reconoces la complejidad de las situaciones. Cuando finalmente salieron de esa sala, algo en ambos había cambiado. No se habían convertido en aliados políticos, pero habían dado el primer paso para ser interlocutores honestos. De vuelta en el auditorio, con las cámaras nuevamente encendidas y el público expectante, Petro tomó el micrófono primero. Quiero decirles que en las últimas 2 horas he tenido una de las conversaciones más importantes de mi vida política. El senador Rubio y yo no hemos resuelto nuestras diferencias, y probablemente nunca las resolveremos completamente. Pero hemos encontrado algo más valioso, la capacidad de escucharnos mutuamente. Luego fue el turno de Rubio. El presidente Petro me ha enseñado hoy una lección importante. Me ha mostrado que incluso cuando creemos conocer una situación, siempre hay matices que se nos escapan cuando no estamos dispuestos a escuchar. He aprendido más sobre Colombia en estas 2 horas de conversación honesta que en años de informes y reportes. Durante los días siguientes de la cumbre, Petro y Rubio participaron juntos en varios paneles. Sus desacuerdos seguían siendo evidentes, pero ahora se expresaban con respeto mutuo, con reconocimiento de la legitimidad de las preocupaciones del otro.
Se convirtieron en el modelo de lo que podía ser el diálogo hemisférico, franco, honesto, respetuoso a pesar de las diferencias. Semanas después, Petro reflexionaba sobre ese encuentro en una entrevista para un medio colombiano. Lo que aprendí ese día, decía, es que mi mayor error no fue criticar políticas de Estados Unidos, algo que sigo creyendo necesario, sino hacerlo de una manera que cerraba las puertas al diálogo. Al atacar personalmente a Rubio sin conocerlo, al asumir que era un enemigo sin darle la oportunidad de expresar sus razones, cometí el mismo error que critico en otros. El periodista le preguntó si cambiaría su postura política. Petro negó con la cabeza. No se trata de cambiar convicciones, sino de cambiar métodos. Podemos defender nuestras ideas con firmeza sin deshumanizar a quienes piensan diferente. Esa es la lección que Rubio me enseñó sin proponérselo. Meses más tarde, cuando Rubio testificó ante el Senado estadounidense sobre relaciones con Colombia, sus palabras sorprendieron a muchos. Tuve la oportunidad de conocer al presidente Petro en circunstancias inusuales, dijo. Comenzamos en confrontación directa, pero terminamos en diálogo sincero. No comparto su ideología, pero respeto profundamente su compromiso con su país y su disposición para escuchar perspectivas diferentes. Eso es lo que necesitamos más en nuestras relaciones hemisféricas. La historia de ese día en Bogotá se convirtió en un caso de estudio en universidades de todo el mundo. No como un ejemplo de acuerdo político, sino como una demostración de que incluso los desacuerdos más profundos pueden manejarse con dignidad y respeto cuando estamos dispuestos a ver la humanidad en nuestros oponentes. Para Petro, fue una lección de humildad. Aprendió que la fuerza de las convicciones no requiere la destrucción del adversario, que se puede ser firme en las ideas sin ser cruel en las formas. Entendió que el verdadero liderazgo no se mide solo por la capacidad de confrontar, sino también por la sabiduría de saber cuándo tender puentes. Y para Rubio, fue un recordatorio de que detrás de cada líder político hay una historia compleja, experiencias que forman visiones del mundo, contextos que explican posiciones. Comprendió que su trabajo como representante de Estados Unidos en asuntos latinoamericanos requería no solo conocimiento de políticas, sino también empatía con las realidades vividas por millones de personas al sur de su frontera. Al pasar el tiempo, se reencontraron en un evento académico en la Universidad de Georgetown. Se abrazaron, con ese respeto que solo da el haber compartido un momento de transformación personal genuina. ¿Recuerdas aquel día en Bogotá?, preguntó Rubio con una sonrisa. ¿Cómo olvidarlo?, respondió Petro. Fue el día en que mi soberbia me enseñó humildad. Y fue el día en que yo aprendí a escuchar realmente, añadió Rubio. Ambos sabían que el mundo de la política seguiría siendo conflictivo, que las diferencias ideológicas persistirían, que los intereses nacionales a veces chocarían inevitablemente. Pero también sabían que habían sido testigos y protagonistas de algo cada vez más raro en el mundo contemporáneo, la capacidad de dos adversarios políticos de reconocer su humanidad compartida sin sacrificar sus principios. La lección que Petro aprendió ese día trascendió la política internacional. Fue una lección sobre la naturaleza humana, sobre cómo nuestras certezas pueden cegarnos, sobre cómo el orgullo ideológico puede impedirnos ver lo que tenemos enfrente. Fue una lección sobre la diferencia entre firmeza y rigidez, entre convicción y fanatismo. Y quizás lo más importante fue que esa lección no lo hizo más débil en sus posturas, sino más efectivo en su defensa. Porque descubrió que el respeto por el adversario no es traición a los principios, sino el fundamento de cualquier diálogo que busque realmente transformar realidades y no solo marcar posiciones. Esa tarde en Bogotá, cuando Gustavo Petro menospreció públicamente a Marco Rubio, no sabía que estaba iniciando un camino que lo llevaría a la mayor lección de su vida política. Una lección que no venía de libros ni de teorías, sino de la experiencia directa de ser confrontado por alguien a quien había juzgado sin conocer, y descubrir que detrás de las etiquetas políticas hay siempre una persona con su propia complejidad, sus propias razones, su propia humanidad. ¿Y tú, alguna vez has juzgado a alguien por sus ideas políticas sin realmente escuchar sus razones? ¿Crees que es posible mantener convicciones firmes y al mismo tiempo dialogar con respeto con quienes piensan completamente diferente? Déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos conocer tu opinión sobre esta historia que nos enseña que la humildad y el diálogo son más poderosos que la confrontación ciega.